El quinto, que es con el título de Salud en la ganadería, fauna y mascotas. Por lo que animo a subir al escenario ya a los participantes: Juan Carlos Moreno, Beatriz Muñoz, Cristian Gortázar, Luis Alberto Calvo, Joseba Garrido, Santiago Vega y Miguel Ángel Jiménez Clavero. Muchísimas gracias. Buenos días a todos los presentes y si os parece nos quitamos la mascarilla ya que estamos con la distancia adecuada. Y buenos días también a la gente que nos está viendo por el streaming. Y para nosotros es un placer estar aquí hoy con estos 6 expertos en One Health en diferentes áreas. Mi nombre es Juan Carlos Moreno, voy a ser el moderador de esta mesa. Soy el director de Estrategia y Sostenibilidad de Zoetis España. Y la verdad es que llevo trabajando en el sector de salud animal pues toda mi carrera profesional, ¿no? Más de 30 años. La verdad es que tengo la suerte de contar con gente con mucha experiencia y el objetivo que vamos a tratar hoy en esta mesa es hablar un poco en profundidad y en más detalle, ¿no? Como os ha dicho en otras mesas, a veces nos quedamos en el tema global y me gustaría que nos deis algunos ejemplos o iniciativas que estáis poniendo en marcha en torno a la sanidad animal, que como todos sabemos está muy relacionada con la salud humana, ¿no? De hecho, ya se ha comentado durante el día de hoy, pero es un tema que creo que es importante destacar. Como sabéis, el 75% de las enfermedades emergentes en las personas pues, son susceptibles de ser transmitidas por animales, de los animales, y el 60% de los patógenos que aparecen en humana pues, tienen su origen animal, ¿no? Por ese motivo es indudable que tenemos que trabajar coordinados con la salud animal y con la salud pública y el medio ambiente, ¿no? Sin más dilación voy a presentar rápidamente a los 6 ponentes para no perder mucho tiempo y tener más tiempo de debate. Y voy a hacerlo con su título solo, porque si queréis más información sobre ellos pues podéis verlo en la página de Bamber. Y ahí podéis tener su reseña de su currículo, ¿no? Que como veis es bastante amplia, ¿no? Bueno, pues en primer lugar, Miguel Ángel Jiménez es profesor de investigación en el CSIC y también es jefe del Departamento de Enfermedades Emergentes y Salud Global. A su lado tenemos también otro investigador, Joseba Garrido. Perdón, Joseba Garrido que está allí. Aquí estamos con Cristian Gortázar, que trabaja en el IRIC, que es el Instituto de Investigación de Recursos Cinegéticos, y es el responsable de sanidad animal en este centro de investigación en la Universidad de Castilla-La Mancha, ¿no? Beatriz Muñoz, bienvenida a todos, es la subdirectora general de Sanidad, Higiene Animal y Trazabilidad en el Ministerio de Agricultura. Y ahora ya sí, Joseba Garrido es el jefe de investigación del Departamento de Sanidad en el Instituto Vasco, en Neiker. Y bueno, también te doy la bienvenida. Además, has hecho un viaje bastante largo esta mañana. Y también tenemos a Santiago Vega, que es catedrático de Sanidad Animal en la Universidad CEU, Cardenal Herrera, y también es un experto en el tema de One Health ya durante muchos años, ¿no? Lleva trabajando mucho en este campo, ¿no? Y para finalizar, pues claro, hablando de sanidad, pues habrá que tener algún representante de los veterinarios, y tenemos a Luis Alberto Calvo como presidente del Consejo General del Consejo de los Colegios Veterinarios de España, ¿no? Bueno, bienvenidos a todos. Es un placer tenerlos aquí. Y como os decía, en esta primera fase voy a hacer una rueda de preguntas para ver en dónde estamos actualmente en cuanto a la sanidad animal y todas las cosas que estamos haciendo para intentar garantizarla y mejorarla. Y me gustaría empezar un poco por el principio, ¿no? Que hemos visto que está muy ligado la salud humana con la salud animal, ¿no? Y por eso, Beatriz, me gustaría preguntarte si consideras que actualmente existe una buena coordinación y una buena colaboración
entre la salud pública y la sanidad animal. Bueno, buenos días a todos. Yo creo que actualmente y a nivel central sí que existe una buena colaboración y coordinación con salud pública. Para llegar a esta situación ha hecho falta muchos años de irnos conociendo, de ir tendiendo puentes, de ir cogiendo confianzas ambos equipos, ¿no? El equipo del CECAES y el equipo de la subdirección, de irnos respetando unos a otros, ¿no? El trabajo de cada uno, y ha llegado ahora mismo, bueno, hace ya unos años, tenemos una buena coordinación y trabajamos muy bien conjuntamente. Tenemos numerosos ejemplos. Uno muy importante, por ejemplo, es el trabajo que se hace en el seguimiento de los brotes de tosinfecciones alimentarias, por ejemplo, ¿no? Ahí se ha creado un magnífico equipo en donde está el CECAE, está la ESAN, está el Carlos III, el Centro Nacional de Microbiología, estamos nosotros, y todos trabajamos conjuntamente sumando esfuerzos para, bueno, estudiar el origen de estos brotes y coger las medidas correctoras, ¿no? Este es un buen ejemplo. Ya también Elena Andrade, en su intervención en la mesa anterior, ha hablado de la colaboración en Crimea-Congo, ¿no? Ahí también Sanidad Animal participó desde el principio con el CECAES, con las comunidades de salud pública, ¿no? Para intentar ver un estudio, sobre todo conocer cuál era la situación, ¿no? Y para eso el trabajo que se hizo desde Sanidad Animal para ver la distribución de la circulación de este virus, pues fue muy importante y lo que le permite a Salud Pública pues luego seguir actuando, ¿no? Tenemos numerosos ejemplos también en West Nile o en toda una serie de ellos, ¿no? Entonces yo creo que a nivel central la colaboración ahora mismo es muy buena, o sea, existe una estrecha coordinación. Sin embargo, yo creo que sí que es muy mejorable conforme seguimos bajando. Hay comunidades autónomas donde, bueno, existe más o menos una colaboración, pero hay otras en las que no. Entonces aparecen esos estancos, ¿no? Esto es mío, esto es tuyo, y dificulta mucho, bueno, el poder hacer en verdad un buen trabajo One Health. Muchas gracias, Beatriz. Está clara que la importancia de la colaboración entre salud humana y salud animal, pero me gustaría también incidir un poco en el tema de los ecosistemas, ¿no? La salud del ecosistema, que a veces hablamos menos de ello y es también muy importante, ¿no? Por eso me gustaría, Santiago, que nos comentes un poco si consideras que se está dando el peso adecuado a esta tercera pata del One Health, ¿no? Bueno, pues para entender la respuesta que te voy a dar, primero os hago una brevísima introducción. El concepto One Health inicialmente no se llamó así, se llamó One Medicine y era una medicina y fue un concepto desarrollado precisamente por médicos y veterinarios. Entonces, hay una versión reducida de One Health que luego posteriormente se amplió cuando se vio que los ecosistemas no estaban contemplados. Entonces, en la versión ampliada se incluyen áreas de conocimiento como la ecología para dar ese peso que se entiende que deben tener los ecosistemas, el medio ambiente. En cualquier caso, yo creo que aún todavía el concepto One Health no le ha dado todo el peso que se le debe dar a cómo influye el medio ambiente en la salud, ¿no? Y yo creo que es muy importante. Una prueba de ello es que incluso ha surgido una plataforma, una alianza, que es la alianza EcoHealth, que lo que pretende también es dar ese peso al medio ambiente. Y hay una cosa que es clarísima y que lo dice la alianza, y es que mientras no haya salud del medio ambiente, será imposible que exista la salud de las personas y la salud de los animales. Entonces, mientras no consigamos la salud del medio ambiente, podemos seguir empeñados, y es bueno que lo hagamos, pero no conseguiremos una plena salud de personas y de animales. Y esto es muy importante que lo digamos. Y ayer mismo decía, lo tengo aquí, el secretario general de la ONU, dice: el mundo avanza como un sonámbulo hacia la catástrofe climática. Y continuamente nos lo están recordando, pero parece que no nos lo tomamos en serio. Y
yo creo que es algo que es muy importante, que hay que tenerlo en cuenta y que no olvidemos nunca que el hospedador primario del coronavirus, por ejemplo, pudo haber sido un murciélago, pero fuimos nosotros a buscar al murciélago. En la medida en que estamos rompiendo las barreras de la biodiversidad, estamos dejando salir a todos estos agentes infecciosos que han dado lugar pues, a la pandemia última, pero que darán lugar a otras pandemias y que, como digo, bueno, pues hay un dato ahora mismo de que cada año estamos deforestando en el planeta 10 millones de hectáreas, o sea, 10 millones de campos de fútbol. ¿Vale? Para que veamos en qué consiste. Bueno, pues si hemos tenido esta semana la Semana del Agua ayer, hace 2 días la Semana Internacional de los Bosques, bueno, pues pensemos en ello, ¿no? Cuando hablemos de One Health, no hablemos solo de la salud de los animales y de las personas, porque esa salud no llegará nunca plenamente mientras no hayamos conseguido la salud de los ecosistemas del medio ambiente. Muchas gracias. Está claro que las tres patas son fundamentales. Y me gustaría, ahora que has hablado un poco de pandemias, tener la opinión también de Luis Alberto en ver cómo están influyendo, cómo influye la actividad veterinaria y la salud animal en el control de las pandemias, precisamente. Bien, lo primero, muchísimas gracias a la Fundación Bamberg por su benevolencia, que agradezco profundamente por haber contado conmigo para estar aquí. Es un placer siempre que este tipo de organizaciones, de fundaciones se ocupen de One Health, y lo estamos viendo desde hace poco tiempo a esta parte, que está adquiriendo la importancia que se merece, un tema que ya ha surgido desde pues, hace varias décadas y que parece que poco a poco se comienza a implantar. A mí me gustaría completar las 3 patas del banco de One Health con la cuarta, que es imprescindible, y que es el desarrollo económico. Necesitamos una salud de las personas, una salud de los animales, una salud del medio ambiente, pero todo esto necesita de un desarrollo económico determinado y además efectivo. Ese derecho colectivo que tenemos todos a la salud que nos manda la Constitución, pues necesita una prevención, necesita una salud ambiental, necesita en definitiva una inversión importante que no se está dedicando, ahora mismo no se está dedicando. Hemos ido detrás de un virus continuamente durante toda esta pandemia y al final no sé si lo cogeremos o no. Y bueno, lo que sí que es importante es tener anotadas todas estas cosas para que cuando suceda la siguiente, que va a suceder, hemos padecido un montón de pandemias desde la Antonina o la Justiniana, etcétera, hasta la última que tenemos ahora mismo, cuando vuelva a suceder que no pase esto. Nosotros los veterinarios hemos sido, creo que, injustamente olvidados durante la pandemia esta. Podíamos haber tenido una importancia, yo creo que fundamental a la hora de atajar los problemas simplemente por la visión de que se complementa con la sanidad asistencial. No podemos sobrecargar la sanidad asistencial, tenemos que favorecer la prevención. Ahí es donde estamos los veterinarios, desde la seguridad alimentaria, desde la sanidad y la inocuidad de los alimentos, de los animales que luego nos van a servir de alimentos, y para atender, en cualquier caso, la salud de los animales que nos, aparte de los alimentos, nos soportan otras muchas bendiciones, como son pues, el deporte, el ocio, la guerra, el trabajo, etcétera. Y bueno, pues la misión de la veterinaria yo creo que es fundamental en cualquier tipo de zoonosis por esto, por la predicción, prevención y control de las zoonosis. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias por tu respuesta. Ahora me gustaría pasar un poco a la parte de la investigación, ¿no? Por eso que tenemos la suerte de tener 3 investigadores en la mesa. Y bueno, me gustaría, Joseba, que nos contaras un poco cómo abordáis vosotros en un centro tecnológico como Neiker, cómo abordáis el tema de una sola salud, ¿no? Actualmente. Bueno, pues antes de nada a mí también me gustaría agradecer el haberme invitado a este foro. La verdad que contéis con Neiker para este tipo de foros es de agradecer.
Nosotros en el Departamento de Sanidad Animal de Neiker, pues bueno, siempre hemos ido trabajando en enfermedades, ¿no? Pero hasta un momento ya, con todos estos planes estratégicos y todo este tipo de historias que nos mandan a hacer, pues las acabamos agrupando en 3 grandes bloques que yo creo que tienen cierto sentido. En un primer bloque son las enfermedades que afectan a la producción ganadera. Un segundo bloque, que son las zoonosis y la seguridad alimentaria. Y un tercer bloque, que es la bioseguridad, fauna silvestre y los vectores como fuente de posibles infecciones, ¿no? Luego, en la realidad, vemos que trabajamos de forma transversal. Hay enfermedades que pueden afectar a la producción, que son zoonósicas y que además la fauna silvestre está implicada, ¿no? Uno de los ejemplos es lo que hablaba antes Lucía de Juan, el tema de la tuberculosis. Es evidente que para nosotros siempre las enfermedades zoonósicas y la seguridad alimentaria siempre ha sido una de las prioridades. Tanto por el interés, pues bueno, yo siempre suelo comentar en estas situaciones a nivel veterinario, en el escudo de veterinaria siempre aparece, es histórico el tema de salus populis, higia pecuris, salus populis. Entonces, al menos 2 de las patas siempre teníamos cubiertas y éramos conscientes de la importancia. Y luego, pues bueno, pues al final tenemos que trabajar en temas que afectan a la sociedad. Los temas zoonósicos y de seguridad alimentaria, pues bueno, nosotros siempre hemos trabajado desde el punto de vista epidemiológico, detección precoz y planes de control. Ya en los últimos años, pues bueno, hemos visto que el tema de las resistencias antimicrobianas y las bacterias resistentes es uno de los grandes temas. En esos temas tenemos suerte dentro de Neiker de disponer de un departamento que es específico de conservación de recursos naturales. Entonces ellos sí que cubren la parte del suelo. Entonces hay temas en los que sí que vamos entrelazando departamentos dentro del propio Neiker. Y luego lo que sí nos cuesta hacer de una forma más ordenada, aunque sí hacemos de forma muy puntual, es la colaboración con la salud humana, ¿eh? A nivel de salud humana, pues colaboramos en los temas del plan de erradicación de la tuberculosis, pues estamos en mesas relacionadas con la fiebre Q, enfermedades transmitidas por vectores. Entonces ahí sí que colaboramos de forma puntual con diferentes sectores, investigadores y expertos de la administración. Entonces yo creo que hay en esos 3 grandes bloques es donde nos movemos, priorizando siempre la salud humana, las zoonosis y la seguridad alimentaria. Y bueno, pues uno de los campos principales para nosotros es el diagnóstico y control, pues apuntando siempre hacia la importancia de la vacunación. Bueno, como vemos, la verdad que sí, que estamos haciendo muchas iniciativas en el sector y es cierto, como Joseba nos cuenta, que hay mucha colaboración y cooperación entre salud pública y salud animal. Y yo creo que también un tema que ahora me gustaría abordar desde otro centro de investigación, desde el IREC, el Centro de Investigaciones de Recursos Cinegéticos, en el cual Cristian está ahí investigando, y que tocáramos un poco el tema de las enfermedades compartidas, ¿no?, con la fauna silvestre, ¿no?, porque muchas veces se nos olvida que están ahí, no son tan visibles en la sociedad a veces, ¿no?, y son una parte muy importante también de One Health y de la sanidad animal, ¿no? ¿Podrías decirnos cómo trabajáis en el instituto con esta situación? Claro que sí. Y muchísimas gracias también desde el IREC por contar con nosotros en esta mesa. El campo este de las enfermedades compartidas o de las infecciones compartidas con fauna silvestre es que es, primero, muy multidisciplinar. Ahí necesitamos integrar capacidades no solo de la veterinaria, sino de la medicina, de la ecología, muy importante, e incluso de la biotecnología. Entonces intentamos abarcarlo casi todo, que es muy difícil entre poquitos, pero intentamos al menos tener las ventanas abiertas a todo para abordar todas las enfermedades compartidas, absolutamente todas, desde el más insignificante parásito hasta las cosas más graves, pero obviamente son aquellas que la sociedad identifica como más importantes, las que tienen un peso económico, como la tuberculosis, las que tienen un peso social evidente, como COVID-19, etcétera, etcétera, a las que les dedicamos mayor esfuerzo, como es lógico, ¿no? Y dentro de ese esfuerzo, pues intentamos aportar modestamente allá donde podemos, desde desarrollar cuestiones de diagnóstico, muchas veces en colaboración pues, con otros centros, como el FISA o como Visavet, que sean adaptables a fauna silvestre, hasta poner en marcha nuevos sistemas de vigilancia integrada de la fauna silvestre, donde no solo miremos las enfermedades, sino también las poblaciones, integrando así sanidad y ecología. Y eso lo hacemos de la mano del Ministerio de Agricultura, también en coordinación con EFSA. En fin, lo intentamos hacer de una forma sensata.
Y a partir de ahí también buscar formas de control sanitario en la interfaz entre lo silvestre, lo doméstico y las personas. Por ejemplo, desarrollando protocolos de bioseguridad o buscando pues, cualquier tipo de nueva herramienta que pueda aplicarse a esos problemas, ¿no? Entonces, por poneros unos cuantos ejemplos muy recientes de investigaciones del último año prácticamente del Instituto, pues fijaros, en peste porcina africana hemos hecho cosas como, por ejemplo, analizar el éxito o fracaso de las distintas intervenciones frente a peste porcina que se han desarrollado en Corea del Sur. Hemos desarrollado un modelo en colaboración con colegas escoceses donde analizamos cómo se mantiene el virus en las poblaciones de jabalí. Y podemos utilizar ese modelo para eventualmente valorar cómo en el futuro puede funcionar, por ejemplo, una vacunación o puede funcionar una intervención. En lo relacionado con tuberculosis, yéndonos a algo mucho más básico y mucho más biotecnológico, hemos comprobado que administrando a peces cebra un probiótico rico en alfa-gal, esos peces cebra resultan más resistentes a un challenge con Mycobacterium marinum. Es decir, estamos abriendo un campo completamente distinto a la vacunación de tuberculosis, por ejemplo. Cosas más prácticas y más camperas. En el último año y medio se han desarrollado sendos protocolos que permiten identificar cuáles son los principales riesgos de interacción jabalí, cerdo ibérico o fauna silvestre, ganado bovino, y hemos establecido protocolos de bioseguridad que son aplicables a pie de granja, con los cuales el ganadero puede participar activamente en la protección de su ganado. Y son los primeros protocolos de ese tipo que se desarrollan en Europa. Y un poco en la misma línea, y yéndonos más a la parte ecológica, también hemos analizado cuál es la efectividad de los vallados para evitar el paso de jabalíes, demostrando esencialmente que no existen vallados que eviten el paso de jabalíes, pero obviamente también siendo capaces de cuantificar un poco la calidad de los distintos vallados, cosa que obviamente es muy aplicable ahora mismo pues, en el contexto que tenemos en Europa de riesgo de determinadas emergencias, ¿no? Solamente son unos pocos ejemplos, sí, pero es para que la gente que no conoce un centro de investigación y cómo funcionaba y cómo funciona, vea un poco la clase de cuestiones que se abordan, ¿no? Muy interesante, la verdad. Todo el papel del jabalí en la peste porcina es muy interesante y a veces preocupante, ¿no? También. Bueno, y ya para terminar esta primera ronda de preguntas, me gustaría, Miguel Ángel, tú que trabajas mucho también en One Health, que nos dijeras un ejemplo de alguna enfermedad emergente que realmente consideras que utilizando un enfoque One Health se produce una gran ventaja en el control de esa enfermedad, ¿no? Gracias. Bueno, primero, igual que mis compañeros de la mesa, agradecer a la Fundación y a vosotros pues, el haberme invitado y haber considerado que bueno, el CISA tenía bueno, pues, representación aquí. Respecto a tu pregunta, nosotros trabajamos efectivamente en el ámbito de las enfermedades emergentes y transfronterizas, las TEDs en inglés, aquellas enfermedades que tienen un elevado impacto sanitario y económico. Muchas de ellas lo son per se, porque lo tienen en la ganadería. Otras lo son porque pueden tener un impacto importante también como ya se ha dicho muchas veces en esta reunión, como zoonosis que afectan a las personas, a la salud humana, etc. Dentro de este ámbito, muchas de estas enfermedades son víricas. Nosotros fundamentalmente trabajamos con enfermedades víricas en el interfaz entre humano y animal, y muchas de ellas, pues en nuestro ámbito, digamos, geográfico, sur de Europa, pues son arbozoonosis, ¿no? Son enfermedades que son transmitidas por artrópodos. Es cierto que hay muchas alertas sanitarias relacionadas con estas enfermedades y, en particular, pues en nuestro ámbito geográfico, una de las más importantes probablemente sea la enfermedad de West Nile o de Nilo Occidental, una fiebre que la mayor parte de las ocasiones pues no tiene impacto, vamos, que es asintomática, pero que en un porcentaje no despreciable pues puede tener consecuencias para la salud importantes. Pues es una enfermedad neurológica tanto en caballos como en humanos, ¿no? Esta enfermedad está enormemente ligada al medio ambiente. Y aquí es donde entran un poco en juego las tres patas de la One Health
y cómo este ejemplo puede ayudar a entender lo que es lo importante que puede llegar a ser la aproximación One Health, ¿no? Y es que, bueno, pues al ser transmitida por artrópodos, los artrópodos tienen un ciclo, digamos, biológico muy ligado a las condiciones ambientales, bueno, pues a la disponibilidad de agua, las sequías influyen, los periodos de lluvias intensas influyen mucho también las temperaturas y el calentamiento global, como ya ha señalado Santiago en esta misma mesa. De hecho, aparte de estar muy influida su emergencia por estos cambios climáticos, cambio global, el transporte de mercancías, de productos, etcétera, son asimismo, se pueden ver desde el otro punto de vista, como un termómetro del cambio global y del cambio climático. ¿Por qué digo esto? Pues voy a poner un ejemplo muy sencillo. El virus West Nile en los años 90 apenas era conocido en Europa. Había incursiones ocasionales en el sur de Europa que se resolvían sin demasiadas, consecuencias, pero poco a poco esto ha ido cambiando, ¿no? A finales de los 90 ya iban siendo cada vez más frecuentes estos brotes. Estamos hablando, voy a hablar en paralelos, ¿no? El paralelo 40 es el paralelo que pasa por aquí, pues prácticamente era desconocido en los años 90 esta enfermedad, y ahora mismo pues está llegando pues vamos a ver, a principios de 2000, en la primera década de este siglo, pues ha llegado Croacia, paralelo 45, 46, 47, Austria. En 2017 alcanzó el paralelo 50, Berlín. Y hoy, este último año, se ha detectado brotes en Moscú, nada menos. Es el paralelo 56. Esto es lo más parecido a un termómetro de emergencia sanitaria que yo puedo dar desde mi experiencia. Y bueno, pues yo creo que esta es la clave. El medio ambiente, los animales y las personas están íntimamente ligados en esto de las enfermedades emergentes y hay que contar con las tres patas para abordar esto de una forma razonable y exitosa. Muy bien, muy interesante. Bueno, más o menos vamos en tiempo, nos quedan 20 minutos, habéis sido bastante respetuosos con las intervenciones. Y ahora en esta última parte me gustaría pues, abordar un poco cómo veis el futuro, ¿no? Dentro del One Health, ¿no? Y bueno, voy a empezar por Beatriz para hacer otra ronda como antes, ¿no? Y ver qué retos tenéis desde el Ministerio con la salud animal, ¿no? Bueno, pues continuando con el enfoque que acaba de dar Miguel Ángel, nos preocupa mucho todo el tema del cambio climático, ¿no? Y cómo está afectando a nuestro trabajo y va a afectar más en el futuro, ¿no? Estoy hablando de nuevas enfermedades vectoriales que nos pueden venir, como por ejemplo nos preocupa la expansión que está teniendo en África la fiebre del Valle del Rift, muy preocupante. Nos preocupa además el cambio de patrón que están teniendo otras enfermedades, ¿no? Por efecto del cambio climático. Se ha hablado aquí también en las anteriores intervenciones del antras, ¿no? Nosotros del carbunco hemos tenido un brote en Extremadura este año y más que ligado a los campos malditos, que también, pero aquí el componente ha sido más la bajada de nivel de las cuencas hidrográficas, ¿no? Y el elevado número de tábanos. Todo esto influenciado, ¿no? Por la climatología. Con lo cual, todo el tema o el resurgimiento que hemos tenido el año pasado del serotipo 4 en el suroeste de lengua azul, en el suroeste peninsular, que estaba ya prácticamente erradicado, ¿no? Entonces, todo el tema de enfermedades vectoriales pues es muy preocupante y va a tener, bueno, nos va a llevar mucho trabajo, ¿no? Por otro lado, un tema muy importante que también se ha hablado es la fauna silvestre. La fauna silvestre es ahora mismo reservorio, ¿no? De la mayor parte de las enfermedades zoonóticas y no zoonóticas, como hemos visto. Nos preocupa mucho. Estamos trabajando, colaboramos el IREC
colaboramos, el IRES colabora con nosotros y otras instituciones. Tenemos que seguir mejorando nuestro programa de vigilancia sanitaria en fauna silvestre. Tenemos que seguir tendiendo puentes a otras instituciones como son medio ambiente o nuestros compañeros de caza, ¿no?, que no siempre tienen los mismos objetivos que nosotros, ¿no?, para controlar estas enfermedades. Seguir muy activos a nivel internacional. Por ejemplo, en la OIE se ha creado un grupo específico de fauna silvestre en el que participamos. Pues bueno, todo lo relacionado con la fauna silvestre me preocupa mucho. Como ha dicho José Luis, somos libres de brucelosis después de décadas y décadas de veterinarios trabajando muy duro, pero tenemos ahí el reservorio en la fauna silvestre. Nos puede volver a venir, ¿no? Entonces, bueno, es un trabajo que tenemos que proseguir. Y ya para terminar, otro trabajo que nos va a llevar mucho, ¿no?, es todo el tema relacionado con las resistencias antimicrobianas y el uso sostenible de medicamentos veterinarios en ganadería a nivel de explotación. Aquí va a ser muy importante la concienciación que se está haciendo con los ganaderos, la necesidad que tienen que tener. Ellos de momento, bueno, lo oyen, pero yo creo que no han dado el paso, ¿no? Tienen que cambiar prácticas de manejo. No valen las prácticas que se llevan haciendo, ¿no? Hay que dar un cambio, prácticas de higiene y luego todo el trabajo de bioseguridad. Trabajamos mucho en bioseguridad, pero bueno, vamos a seguir por ese camino. Yo creo que, por no coger más tiempo, ¿no?, básicamente ese sería el trabajo en sanidad animal fundamental de los próximos años. Muy bien. Pues muchas gracias y vamos a continuar casi. Como has hablado de fauna silvestre, creo que es un momento para que Cristian nos diga un poco desde su centro del IREC en qué estáis trabajando, cómo es el futuro, qué debilidades o fortalezas consideras que podemos tener en esa área, ¿no? Yo creo que España en general tiene muchas fortalezas en investigación en este campo por muchas razones. Tenemos una estación biológica de Doñana que lleva 100 años trabajando, exagero un poco, pero lleva muchos años trabajando muy fuerte en ecología animal y con muchas cuestiones aplicadas a la sanidad, muchas veces en colaboración con otros centros, como puede ser el CISA o como puede ser el IREC. Tenemos al CISA, tenemos al IREC, tenemos a Neiker, tenemos a Bisabet, prácticamente CRESA, por supuesto. Todos los grandes centros de sanidad animal de España tienen su componente de echarle un ojo a la fauna silvestre, porque evidentemente yo creo que todos somos absolutamente conscientes de que no tiene ningún sentido hacer distingos. De hecho, la ley nuestra de sanidad animal y la ley europea de sanidad animal ya lo deja muy claro. Sanidad animal de todos, de los domésticos y de los silvestres. Ahí no hay ninguna duda. Y capacidades hay muchas. Yo creo que entre todos lo hemos de alguna forma intentado demostrar, ¿no? Entre los que estamos aquí representados, que somos solo una parte. Pero el problema es el eterno problema de la investigación en España. La investigación en España, estamos en un país en el que nuestra dedicación a la I+D está en torno al 1 y poco %. Ese 1 y poco está muy por debajo de la media europea, que ya está en torno al 2%, y muy alejado de ese 3% que se marca la Unión Europea como meta para dentro de muy poquito tiempo. Vienen además tiempos en los que la perspectiva es en general a peor, ¿no?, por la crisis derivada de COVID-19 que se acrecienta ahora con la crisis energética y múltiple derivada de la invasión rusa a Ucrania y que viene a sumarse además a una crisis global de trasfondo, que es a la que aludía Santiago, digamos que viene por cuestiones medioambientales, ¿no? Entonces, en ese contexto, ojalá me equivoque, pero la perspectiva parece un poco negativa y, sin embargo, lo que quisiera lanzar es como mensaje que realmente lo poco que se invierte en I+D, en este campo que nosotros manejamos, la medicina de la conservación y dentro de eso la sanidad animal como protagonista, creo que revierte con creces en la sociedad, en forma de bienestar, en forma de seguridad y, ¿por qué no?, también en forma de productos que son transferibles a la industria. Pero hace falta realmente invertir para que eso dé frutos. Muy interesante. Y ya puestos que estamos hablando de futuro desde el punto de vista de los investigadores, como decía Cristian, Joseba, el Centro Tecnológico Neiker, ¿cómo ves y cómo afrontáis el futuro? Bueno, pues
Nosotros creemos que tenemos que seguir en varias líneas. Por una parte, creemos que tenemos que seguir con el diagnóstico y detección precoz de enfermedades y de vectores. Como ya se ha comentado en esta mesa, antes estábamos escudados en el tema de la climatología, en qué situación estábamos, pero ahora la globalización está haciendo ver que las enfermedades corren muy rápido e incluso los vectores se establecen. No es que lleguen, sino que acaban estableciéndose como debido al cambio climático. Entonces, esa detección precoz y estudios epidemiológicos son fundamentales para nosotros. A nivel de investigación, yo creo que antes también lo decía Kim, saber qué enfermedad, cuál va a ser la próxima pandemia, o aunque no sea tanto como una pandemia, cuál va a ser la siguiente enfermedad importante, es complicado. Nosotros, una de nuestras líneas en las que colaboramos también con Visabet, con el IREC y con muchos grupos, es el tema de las vacunas de base micobacteriana. Entonces, lo que estamos viendo es que hay formas de conseguir animales más resilientes, potenciar el sistema inmune, quizá no de una forma específica, y tener animales preparados para ciertas infecciones. Es muy probable que luego la vacuna específica sea más efectiva, pero si nosotros tenemos ese sistema inmunitario entrenado de los animales, yo creo que tenemos mucho ganado, y esa es otra de las líneas en las que nosotros queremos seguir trabajando y seguir profundizando. No cabe duda que el tema de las resistencias antimicrobianas tiene que ser prioritario para todos nosotros, tanto por el tema de la salud humana como la salud animal. Y sí es cierto que, a colación también con la parte de las vacunas, es que se está legislando mucho, se está haciendo cada vez un mayor control para que el tema de la prescripción de medicamentos, antibióticos, sea más controlada y más razonable. Pero al menos en mi comunidad, en el País Vasco, vemos que los ganaderos que tienen ciertos problemas a la hora de establecer planes de control y qué hacer, ¿no? ¿Qué sustituir? Muchas veces no lo utilizan con mala intención, sino lo hacen por rutina. Entonces, asesorarles en el tema de los planes de control, vacunaciones y cómo tener un bienestar animal más garantizado y que eso redunde en la salud pública. Y por último, colaborar y seguir colaborando con todos, con centros de investigación de todo el Estado, con los que estamos aquí, con los centros de salud pública, con la Administración. No queda otra más que colaborar con todos. Está claro que la colaboración y cooperación es fundamental, ¿no?, para conseguir ir todos de la mano para crear una sola salud en un futuro, ¿no? También me gustaría un poco desde la Universidad Santiago, ¿qué pasos crees que deberíamos dar para que los futuros profesionales de la salud realmente incorporaran esa filosofía de One Health, ¿no? Bueno, pues yo creo que la universidad tiene una enorme responsabilidad en esta formación de futuros profesionales en todos los ámbitos, ¿no? Yo creo que de las primeras cosas que deberíamos hacer es que para las próximas reformas de planes de estudios, pero para ya, que el concepto One Health, la estrategia One Health, pase a ser una competencia transversal a todas las titulaciones de la universidad. Porque One Health no es solo algo que ataña a los profesionales de la salud, están los comunicadores. Comunicar One Health y otras muchas cosas es muy importante. Hoy este acto es un acto importantísimo, es un acto donde nos reunimos, ponemos en común y comunicamos, ¿no? Y hay que aprender a comunicar. Y como digo, aprender a comunicar hay que enseñarlo en la universidad y además, como digo, tiene que ser una competencia transversal a todas las titulaciones. Eso es algo muy importante. Otra cosa muy importante que yo creo que debemos hacer es acercar la universidad a la sociedad para lo mismo, para transmitirle estrategias como la de One Health, ¿no? Acercar la universidad a los diferentes sectores públicos y privados en lo relativo a investigación. En investigación, la universidad también tiene que estar ahí y tiene que apostar por la investigación en One Health, entre otras muchas cosas, pero es algo muy importante. Y bueno, yo creo que hay modelos ya que podemos copiar y que a mí me han parecido muy interesantes. Ya hay universidades en Estados Unidos donde en los primeros cursos las facultades de medicina y de veterinaria, los alumnos comparten las aulas porque hay muchas asignaturas. Yo soy veterinario y muchos de los que estamos aquí somos veterinarios y hemos estudiado en libros de humana.
y la fisiología, el Guyton, la cadena, la genética, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues si yo ya desde primer curso estoy compartiendo pupitre con un compañero mío que es médico y el día de mañana yo tengo un problema, me resultará mucho más fácil llamar a mi compañero de facultad, al que conozco y con el que compartí aula, que no a alguien que no conozco de nada. Entonces, ese modelo ya se está desarrollando en las facultades, en algunas facultades en Estados Unidos, universidades, ¿no? El posgrado. Aquí en España tenemos ya 2 másteres. La Universidad de Barcelona, la Facultad de Veterinaria tiene un máster en Zoonosis y One Health y luego también la Facultad de Zaragoza. Bueno, pues apostemos también por el posgrado. En definitiva, apostemos por 2 cosas muy importantes desde la universidad, por esa formación y por aprender a comunicar. Comuniquemos, que los futuros profesionales comuniquen a la sociedad y se comuniquen entre ellos. Si no, esto no habrá manera de que nos reuniremos otra vez y nos volveremos a ver los mismos y nos volveremos a contar más o menos lo mismo, pero esto tiene que salir, tiene que romper ya y salir, impregnar a la sociedad y ya se ha hecho mucho, ¿no? Porque nos ha ayudado mucho, igual que dijimos que había ayudado en su día mucho las vacas locas a la veterinaria y tal, a ponernos en valor, pues el COVID yo creo que ha ayudado mucho a que la sociedad entienda la necesidad de que trabajemos en conjunto todos, pues para prevenir posibles pandemias que llegarán seguro, seguro. Y no sé si más graves o menos graves, pero que llegarán seguro. ¿Cuándo? No se sabe, pero llegarán. Entonces, estemos preparados. Hay algo muy importante también, y acabo, que debemos inculcar a nuestros estudiantes, que es, hemos dicho, la colaboración, esa vigilancia compartida, que en la universidad les transmitamos lo importante que médicos, veterinarios, farmacéuticos, enfermeros, bueno, pues crucen sus datos, compartan sus datos, compartan eso, la vigilancia de la salud para la prevención, que es lo más importante. Si algo hemos aprendido de esta pandemia, yo creo que es a adelantarnos y a no ser reactivos, sino a ser adelantarnos a las posibles pandemias que puedan llegar y con prevención, que es lo más barato y lo que mejor resultado nos va a dar. Siempre ha funcionado, además, o sea que es totalmente de acuerdo, ¿no? Y no sé si, Luis Alberto, quieres aportar algo más de cómo ves los retos del veterinario en un futuro, ¿no? Tan incierto como estamos viviendo últimamente. Sí, bueno, pues los retos que tenemos es desarrollar lo que ya estamos haciendo. Creo que es imprescindible la interdisciplinaridad. Nadie puede encargarse de resolver un problema y sobre todo tan serio como es el One Health, la salud de las personas y animales dentro del medio ambiente. Creo que los 5 grandes retos que sufre o que vamos a sufrir y que estamos sufriendo y padeceremos en estos próximos años son, en primer lugar, el riesgo de epidemias y pandemias. En segundo lugar, los peligros medioambientales, que pueden ser naturales, lo hemos visto, volcanes, etcétera, o antrópicos o antropogénicos, no sé si existe la palabra. Importantísimo, las enfermedades no transmisibles, las enfermedades mentales y por fin, y no menos importante, seguramente de las más importantes, la antibioresistencia. Eso es una labor en la que los veterinarios estamos trabajando, en la prevención, que vamos a seguir trabajando y tenemos que aportar mucho y queremos que se cuente con nuestra aportación. Muy bien. Y ya para terminar, voy a hacer la última pregunta a Miguel Ángel, puesto que como estamos en un momento después de la pandemia, que ya los virus traspasan barreras de países, de especies y cada vez la gente ha tomado conciencia de la importancia de una coordinación y una One Health a nivel global. Me gustaría, Miguel Ángel, si nos podías decir cómo se podría implementar, ¿no? Desde línea, cómo planteáis ese reto de implementar una solución global de One Health. Pues creo que hay que, tomando ese término de romper fronteras, también hay que romper fronteras, creo que ya se ha dicho antes, romper fronteras en el One Health, ¿no? Bruno ha mencionado que One Health no debe ser solo, bueno, pues las 3 patas, ambiental, humana y veterinaria, sino ir más allá y contar con todos los profesionales, o al menos
vamos, todas las profesiones relevantes, ¿no? Que son muchas, sociología, psicología, probablemente, muchas otras, ¿no? Eso es. Y esto, hacerlo internacional. Nosotros tenemos un proyecto que trabajamos con 22 países en construcción de capacidades, 22 países no comunitarios que rodean a la Unión Europea por África, Oriente Medio, el Sahel o el Mar Negro. Y con ellos trabajamos en fomentar el espíritu de este One Health y la colaboración One Health con los distintos sectores. Realmente la filosofía es transversalidad de sectores, ¿no? Todos los sectores implicados que colaboren, que se conozcan dentro de cada país y que, bueno, pues hay información, ese intercambio de información. Y luego, además, esa internacionalización, que se conozcan también entre los países vecinos y que colaboren entre los países vecinos. Yo creo que este es el gran reto que tiene, digamos, la prevención de esta, de estas emergencias que pueden llegar a ser pandémicas, es intentar colaborar. O sea, yo creo que la colaboración hay que ponerla en mayúsculas, colaborar entre distintas disciplinas y entre distintos países. Este es mi mensaje, ¿no? Desde mi experiencia. Estoy totalmente de acuerdo, porque en la industria también privada, en Zoetis, por ejemplo, en nuestro clúster, que es de Sur de Europa, ha nacido un grupo ahora de coordinación entre los 3 clústeres, ¿no? El Middle East, África y España, porque realmente somos muy diferentes a otros entornos, como puede ser el americano. Estamos en una situación geográfica que todo el tema de One Health, en nuestro caso, tiene vital importancia, ¿no? Bueno, pues ya sin más, porque creo que estamos a un tiempo, aunque ahí pone que nos hemos pasado. Hemos empezado más tarde, con lo cual creo que hemos conseguido estar a tiempo. Y la buena noticia que tengo que daros es que vamos a comer ahora, o sea que vamos a parar un poquito, porque la gente lleva aquí desde muy pronto, la que está en su casa también. Y nada, daros una vez más las gracias a Bamber por organizar este summit tan importante para nuestro sector, y por supuesto a los grandes expertos que he tenido hoy el honor de compartir con vosotros esta mesa, y que además he aprendido mucho hablando con vosotros antes de venir aquí, porque hacéis un trabajo que realmente es muy loable y muy importante, no solo para nuestro sector, sino también para la salud humana y el medio ambiente, ¿no? Así que muchísimas gracias y espero que nos sigamos viendo. Gracias a todos.